Bienvenidos a Danmachi Fanfic. Ser el villano tampoco es tan malo. Capítulo 6. Elección. Regresando del infierno. El viento fue rasgado. Sin embargo, incapaz de escucharlo, un golpe cayó encima de la piel blanca de una mujer. Es el momento. Todo comenzó con un desenvaine rápido de sus armas características. Una espada de madera. Y los colmillos de una bestia. Afiladas miradas que se encontraban intercaladamente, intentando averiguar las intenciones de su oponente. Inteligentes. Estos dos adversarios eran de lo mejor que había creado su raza. Seres creados para la batalla, ambos asesinos experimentados. La sangre de los humanos recorría sus cuerpos, marcados con la intención asesina de un homicida. Identifícalos. Una elfa guerrera, con magia destructora. Y un cazador de cabezas. Apóstol de la muerte, con el don de juzgar la vida de los mortales. Juggernaut. Dos enemigos naturales, que marcaron sus cuerpos, con diferentes traumas de por vida. Una, fue obligada a ver morir a su familia. Llevada por el odio y la sed de venganza, se convirtió en un monstruo a los ojos de la humanidad. Vendaval de León. La peor asesina de horario. Y el otro, al que no se le podría adjudicar un género en particular, fue condenado a vagar en las oscuridades de este abismal calabozo. Consciente. La Dungeon le dio inteligencia. Su cuerpo era una maldita bomba de tiempo. Y él era consciente de que iba a morir. Y no podía hacer nada para evitarlo. Y en este breve momento, los dos estaban listos para rebatir sus penas. Cortando la cabeza de su enemigo mortal. Por la familia que me arrebataste. Por no dejarme cumplir con mi única razón para vivir. Uno quería venganza. El otro, solamente quería matarla, y así cumplir con el propósito que su madre, el calabozo, le había otorgado. Tienes que morir. Ellos no se comunicaron, dejando que sus armas chocaran entre sí. Con movimientos llenos de la gracia de las primeras clases, estos oponentes comenzaron una feroz batalla en el 35º piso del calabozo. Solo tienes que cortarlo. Su espada embuida por el silbido del viento cortado a la mitad, destruía la superficie debajo de sus pies, por cada tajo diestro que soltaba el viento. Solo tienes que cortarlo. La velocidad de su oponente era aterradora. Ella lo había visto moverse hace muchos años. Sin embargo, de alguna manera, esto se siente diferente. En los ojos rojo rubí de este monstruo. En su esquelético cuerpo tan blanco como la nieve. Y en esa aura asesina, tan intimidante que te hacía querer retroceder. Julian no pudo evitar ver a Belcranel. Y sin embargo, este no es el momento de pensar en tonterías imposibles. Su espada subió obligando a la calamidad a retroceder. Ella tenía que crear una oportunidad para destruir a este monstruo con un solo golpe. Dejarle oportunidad para contraatacar sería un completo suicidio. Ryu lo sabía. Los movimientos de este apóstol de la muerte, ella los conocía. Gracias a su familia que le dio esta abismal ventaja, ella agradeció. Gracias. Aunque todas sus amigas habían muerto en aquella feroz batalla. Los recuerdos de sus movimientos. Los recuerdos de sus ataques. Los recuerdos de sus ágiles técnicas de combate. Ryu las había estudiado a cada hora del día. Antes de dormir. Entre sueños.
mientras limpiaba los platos de la señora de la abundancia, mientras atendía a los clientes, mientras asaltaba un peligroso casino, mientras dormía, mientras dormía, mientras dormía. Nunca se detuvo. Ryu siempre lo estuvo recordando. Es por eso que esta elfa tenía una oportunidad. Antes de que la calamidad la superara en habilidad, prediciendo perfectamente los primeros ataques cortantes de este monstruo. Ryu, como si pudiera ver el maldito futuro, avanzó moviéndose ágilmente por las zonas seguras que ella había construido en su cabeza. Zonas que este monstruo no atacará. Zonas donde este monstruo jamás imaginaría que Ryu usara para saltar. Zonas que incluso con su gran agilidad, las garras de la muerte se demorarán en alcanzar. Esas zonas que eran completamente inexistentes en este abismal calabozo. Y que sin embargo, por favor, elevada en los cielos, Ryu visualizó todo de una manera diferente. Resplandeciendo en un hermoso verde jade. Esas zonas iluminadas por una resplandeciente luz fosforescente que no podía ser vista por nadie más. Le indicó que este ataque iba a funcionar. Estos son los resultados de mi entrenamiento. Ryu no se había vuelto más fuerte, ni más ágil, y tampoco más inteligente. Ella simplemente podía ver el futuro. Porque esta batalla ya había transcurrido millones y millones de veces en su cabeza. Gracias. Sus manos tomaron toda la fuerza que tenía. Un pulso. La espada comenzó a deslizarse lentamente. 2 pulsos. Sus dedos se ajustaron alrededor de su mango. 3 pulsos. Y cuando ésta tomó una forma de cuchilla, el ataque descendente cayó hacia donde esta bestia de poder inalcanzable, pero entendible, se encontraba. Tienes que morir. Ellos no hablaron, pero pudieron entenderse por el corte de sus cuchillas. El sonido de los escombros siendo removidos de su lugar, volando libremente por el aire, debido a la increíble onda de expansión de ese ataque, fue escuchado en todo el 35º piso. Fue un ataque perfecta. Esa era la calificación que Ryu, una experimentada guerrera, le dio a sus movimientos. El monstruo no tendría forma de contraatacar. 4 pulsos. Aún más fuerza de desgaste fue utilizada para sacar la espada del suelo y retroceder hacia la siguiente zona segura. Estoy temblando. Sus manos temblaban por las enormes pérdidas de energía que ella estaba sufriendo. Esa fue una técnica espléndida. La había practicado durante miles de horas en sus descansos, perfeccionándola hasta el punto de alcanzar a las primeras clases. Sí. Esa habilidad con la espada era de primera clase. Maldición. Siendo solo una segunda clase, Ryu tuvo que poner mucho esfuerzo. Sin embargo, aún pudo moverse. Sus manos tenían ligeras quemaduras. 5 pulsos. Destrozando todo a su alrededor, como si la espada tuviera vida propia, ésta se levantó tomando una posición defensiva. Sopórtalo. Cuando la espada llegó a encontrarse verticalmente en sus manos, el cuerpo de Ryu giró en el aire. Las garras del monstruo pasaron a su lado. Ella no podía verlo. Describir los movimientos de esta calamidad era imposible para ella. No puedo verlo. Y sin embargo, concentrándose al máximo posible, afilando sus sentidos, al punto de escuchar el mismo aire rasgándose. Ryu era capaz de predecir sus movimientos. Y usando su espada como una especie de brújula, la perfección de su predicción alcanzó el 100% de acierto. Esta era una técnica complicada de ejecutar. Y Ryu, que solo era una segunda clase, tuvo que pagar un gran precio para usarla. Gotas de sangre cayeron de las palmas de sus manos. Cada vez que las pulsaciones aumentaban, sus músculos se tensaban, y toda la fuerza de su bendición era sobrecargada en sus brazos.
Por consiguiente, la velocidad de sus manos aumentaba abismalmente. De esta manera, ella era capaz de mover su espada mucho más rápido que una primera clase. Al mismo nivel que la princesa de la espada. Ryuru podía nivelar su estado con el poder de sus técnicas. Y alcanzar un balance perfecto entre poder y destreza. Es todo o nada. Ella daría todo en este combate. Porque este era su último combate. Canta. La magia podía reflejarla. Ryuru sabía cómo contrarrestar esa habilidad de nivel divino. Solo tenía que terminar su cántico, y entonces... Un pitido sacudió sus largas orejas de elfa, y su corazón comenzó a latir con una fuerza descomunal. Sangre. Gotas de sangre fueron visibles delante de sus ojos. Sangre que pertenecía a una elfa. Y la única elfa en este oscuro lugar era ella. Tan cerca. Sangre cayó de su cuerpo desgarrado. Una fina línea de color rojo, que iba desde su vientre hasta su hombro derecho. Fue descubierta por sus ojos azules. Tan cerca. Un breve momento de muerte había sido encontrado en los combates sucediendo en su cabeza. Si ella se hubiera demorado tan solo un instante. Si ella se hubiera detenido a pensar por tan solo un segundo. No. Tal vez incluso menos que un segundo. Ella habría sido cortada a la mitad. Y hubiera muerto en ese mismo instante. Gracias. De esta forma, había muerto Alicia. Ryuru estuvo agradecida con su amiga, que posiblemente, incluso en estos momentos tan catastróficos, la estaba protegiendo desde los cielos. Y sin embargo, ríndete. Ella juraría escuchar esas palabras salir desde algún rincón oscuro. Ríndete. Una voz que no se podría distinguir de entre ningún género en particular. Y que sin embargo, claramente no pertenecía a un humano. Ríndete. Elfa. Un dolor profundo apareció en su estómago. Sintió como sus órganos se revolvían ante la fuerza de un ataque que ella no fue capaz de predecir, y mucho menos de visualizar. No. Una gélida corriente de aire sopló cerca de Ryu, asaltando su cuello con un repugnante aroma a misericordia. Ella lo pudo escuchar. Parece que finalmente lo descubriste, ¿verdad? Habían pasado 20 segundos. Desde el comienzo de esta batalla. No. Tal vez incluso, antes de que comenzara. Este monstruo ya había asegurado su victoria. El estómago de Ryu tomó una coloración morada, mientras descubría que un poderoso golpe, en forma de hueso, se formaba en su estómago. Incluso cuando Ryu había estado al tanto de la batalla. Incluso cuando sus perfectos movimientos de primera clase fueron utilizados, sacrificando la delicada piel de sus manos. Incluso cuando ella había imaginado este combate millones de veces. Ella no fue capaz de darse cuenta del primer movimiento de este monstruo. No. Esta calamidad fue más inteligente que ella. Él no era alguien noble. El combate no comenzó cuando Ryu atacó. El combate comenzó cuando, antes de que esta elfa se colocara en formación de batalla, la calamidad le regaló un poderoso golpe que, gracias a la adrenalina del momento, Ryu no había notado. Ríndete. No. Mejor dicho, ya perdiste. Esto se acabó. Su espada cayó al suelo, volteando sus ojos hasta volverse completamente blancos, con saliva cayendo de sus labios y lágrimas deslizándose de sus ojos. La elfa guerrera fue derrotada, y en esos pocos segundos, ella comprendió que nunca tuvo posibilidades de ganar. Eres la última. Solo faltaba ella, y el trabajo de este monstruo estaría terminado. Podré volver a casa. Y sin embargo, realmente, quiero regresar. El apóstol de la muerte entró en un dilema. Matarla.
no matarla. Dorado. Un resplandor dorado apareció enfrente de sus ojos. Matarla. No matarla. Moviéndose casi de forma inconsciente, una decena de ataques furiosos, provenientes de una espada plateada, fueron esquivados como si nada. Matarla. No matarla. ¿Qué debería hacer? Y cuando sus pensamientos fueron interrumpidos por el frío viento del ambiente, los ojos rojo rubí de la calamidad la vieron. Una joven mujer, usuaria de una espada plateada, de nombre Desesperación, y portando un hermoso cabello de color dorado, que se movía de un lado a otro, con los finos cortes de una galante danza de combate. Ella lo estaba atacando. Sus precisos movimientos la declararon como una primera clase. Su afilada mirada la identificó como una amenaza. Es más fuerte que Ryu. La calamidad pudo ver esto al instante. Y sin embargo, a ella, si puedo matarla. Su repentina sonrisa en su repugnante rostro de dragón, y el hecho de que sus ataques estaban siendo esquivados con indiferencia, hicieron que esta princesa de la espada se estremeciera. Y tomando a la lastimada elfa en sus manos, a la que identificó como Ryu León, Vendaval de León, su antigua rival, Aizo Allenstein retrocedió, con algo de temor en sus pasos. Esa sonrisa le recordó a cierto peliblanco de ojos rojo rubí. Y sin embargo, no son la misma persona, pero emiten la misma maldita aura. Esta era la primera vez que la princesa se sintió genuinamente intimidada. ¿Y si este monstruo es tan fuerte como él? Esa clase de pensamientos, ella no debía tenerlos. No. En el momento en el que ella entendiera que este monstruo era digno de ser el enemigo predestinado de Belcranel, su derrota estaría asegurada. ¿Tú también quieres ser mi presa? Esa fue una pregunta peligrosa. Detrás de ella, tenía significados que Ice no quería entender en estos momentos. No. Lo más importante ahora era: espera, ese monstruo acaba de hablar. Y su concentración fue perdida. Se acabó. El monstruo aceleró de un segundo a otro, convirtiéndose en una imagen borrosa ante sus ojos. Aizo Allenstein, quien se encontraba en un estado de confusión, no debería ser capaz de defenderse. Sin embargo, este nunca había sido el caso. La espada plateada había sido levantada en forma defensiva, tomando todo el poder de esta calamidad en la hoja de su espada. Ice, en un movimiento que no debería ser posible debido a su agilidad inferior, bloqueó todos los ataques de este monstruo. Afilados colmillos recorrieron su cabello dorado, mientras ella giraba sin abandonar su posición inicial, esquivando aquellos peligrosos movimientos que no podía bloquear. Fueron los segundos más intensos de su vida. Una aguda defensa, potenciada por la destreza de una primera clase, contra los furiosos movimientos de este apóstol de la muerte, capaz de reflejar la magia. Despierta. Magia. Un cántico comenzó. El monstruo siguió atacando. No importa qué clase de magia está invocando, podré neutralizarla. Eso era lo que sus confiados ojos rojo rubí parecían estar diciendo. Tempestad. Ariel. Desconcierto. Tal y como había sucedido con un aventurero peliblanco. Confiando en su estado superior, él subestimó el verdadero poder de la princesa de la espada. Y como resultado, su coraza de huesos fue agrietada, y desde donde se debería encontrar su vientre, hasta el inicio de sus extremidades. Los huesos de este monstruo fueron quebrados con una facilidad aterradora. No puedes tocarme.
El indiferente rostro de esta hermosa mujer, bañada en ráfagas de viento color jade, hizo estremecer a este apóstol de la muerte. He peleado con alguien, mucho más rápido que tú. Esta revelación, hizo que el monstruo colocara sus extremidades sobre la superficie, alistándose para una complicada batalla. Y aunque fui derrotada, logré aprender una cosa. Soy mejor defendiéndome que atacando. Siempre yendo delante de todos, queriendo disminuir la carga de sus aliados. Ice se lanzaba completamente sola en contra de hordas y hordas de monstruos. Este nivel de velocidad, siempre estando al borde de ser asesinada, le había hecho desarrollar unos sentidos tan afilados, que superaban con creces su estado como primera clase. Siempre y cuando mis ojos puedan verte, incluso si solo eres una mancha borrosa, podré bloquearte. Esta era su declaración. Una confianza que había salido, luego de alcanzar los límites del 5º nivel. Ella deseaba alcanzarlo. Alcanzar a Belcranel. No para caminar a su lado, o algo así de vergonzoso. Ella, simplemente quería alcanzarlo. Porque desde ese día, donde ella fue derrotada, Ice pudo encontrar un nuevo muro. Un límite, que de poder superarlo, ella se haría más fuerte. Y cada vez, estaré más cerca de cumplir con mi venganza. ¿Por qué, ustedes los humanos, siempre están deseosos de vengarse de los monstruos? ¿No te parece algo hipócrita? No tengo por qué responderle a un monstruo. Su espada plateada, relució con el viento, arremetiendo en sus delgadas vestiduras. Ya veo. Si no escuchas a los monstruos cuando mueren, ¿cómo puedes pedir que nosotros los escuchemos cuando mueren? Hipocresía. Al final del día, ¿quién es el verdadero monstruo? Sí, el verdadero monstruo. Sangre salió volando por los aires, escúpidas desde los labios de una mujer sorprendida. Estas finas gotas tocaron el cuerpo destruido de la calamidad. Impulsada por la fuerza de un ataque imposible de esquivar, Aisha Einstein fue lanzada hacia atrás, chocando con los muros de este calabozo, de dimensiones abismales. La gigantesca pared de roca tembló, y la escalofriante grieta, en forma de una princesa de la espada, comenzó a brotar, en ropa desgarrada, y sangre carmesí. Sí. Al final del día, el verdadero monstruo. Observando con desprecio a estos seres inferiores, el apóstol de la muerte, se retiró de las oscuridades del calabozo, indiferente y deseoso de una verdadera batalla. El verdadero monstruo es el más fuerte de todos. Princesa. Ese nombre quedaría grabado en las grietas de su cuerpo, que no podía regenerarse. Un humano, más rápido que yo. Esta calamidad, quería encontrarse con ese humano. Peliblanco. Ojos rojo rubí. Sí. Este monstruo debilitado, de ahora, ojos color rojo pálido. Quería encontrarse con Belcranel. Dale. La misericordia de la luz. ¿A quién te abandonó? Una suave voz, estaba hablando en forma de un lamentable, pero determinado susurro. Ven. Viento errante, el viajero errante. Los ojos rojo pálido de la calamidad, giraron lentamente. Solo había pasado, 1 minuto, y 30 segundos. Cruza el cielo. Y corre por el desierto. Corre más rápido que cualquier otra cosa. Corre más rápido que nadie. En el momento en el que el ser de oscuridad, se dispuso a silenciar esa voz, con sus afilados colmillos, destruyendo el muro en el que se encontraba enterrada, la princesa de la espada, soportó el ataque de esta calamidad. Y entrecruzando su espada, con sus afilados huesos, ella, impidió que huyera.
Imbuye la luz del polvo de estrellas. Y destruye a mi enemigo. Despierta. Viento luminoso. Todo su poder fue desatado, creando una hermosa oleada de colores incandescentes, brillando y resplandeciendo como el amanecer de un mundo oscuro. El calabozo fue iluminado por las destellantes esferas de luz concentrada, impactando todas al mismo tiempo, creando ráfagas de viento luminoso. Ráfagas llenas del poder destructivo de una elfa guerrera. Sí. Esta explosión de hermosos colores turbios dio por finalizada esta batalla entre elfa guerrera y princesa de la espada contra el original apóstol de la muerte. ¿Dónde estoy? Tal vez solo habían pasado unos pocos minutos. El vientre ardiente de Ryu le señaló que esta no era la realidad. Tal vez un par de horas. Incluso pudieron pasar días enteros. No tiene sentido pensar en esto, no seré capaz de encontrar una respuesta. Sus palabras desalentadoras hicieron que su cuerpo lentamente volviera a tocar el suelo. Este era el final. Ninguno de sus pensamientos la ayudaron a volver a levantarse. No quedaba voluntad. El final. Tal y como había sucedido hace tantos años, donde Ryu desató su ira sobre una familia malvada. Con su rostro enterrado sobre el suelo, su cuerpo malherido y su corazón destruido. El final. Por fin. Tal vez lo mejor era dejarse caer. Ya no sostener esa voluntad de vivir, y solo caer para morir en un último respiro, antes de encontrar aquel sueño eterno, donde se encontraban todas sus amigas. Sí. Volver a verlas. No sonaba tan mal. Y entonces, la idea de morir fue tomada en serio. Y sus ojos decidieron cerrarse, para no darle una última vista a este horrible lugar. Sí. Mi cuerpo posiblemente será profanado por estos monstruos. Sí. Posiblemente despertaré solo para verme siendo despedazada por las bestias. Sí. Seguramente. Me arrepentiré después. Y sin embargo, tengo tanto sueño. Sangre caía desde la punta de su frente. Viento luminoso. Era una poderosa técnica de viento, combinado por partículas de hermosa y resplandeciente luz fosforescente. Y aunque Ryu había apuntado debajo de los pies del monstruo, para causarle el mayor daño posible, sin que éste pudiera reflejarla. Al final, el viento fue desatado en una gran explosión. Su onda expansiva fue tal, que modificó el terreno del 35º piso, convirtiéndolo en abismales llanuras, y solitarios pasillos. Supongo que no pensé bien las cosas. Siendo una mujer extremadamente delgada y esbelta, su cuerpo no le ayudó mucho a la hora de evitar ser llevada por las ráfagas de viento, llegando hasta las casi infinitas alturas, y cayendo contra las rocas. Llevada por pasillos oscuros, alcanzando la tierra, al final de un gran recorrido por todo este gigantesco piso. Golpeando la tierra con su inerte cuerpo, y conciencia completamente desmayada. Ryu fue atrapada en una vasta oscuridad. Y de alguna manera, los monstruos, aún no parecían haberla encontrado. ¿Qué sucedió con la princesa de la espada? Siendo la principal afectada por su magia, junto con la calamidad misma.
Ryu solo esperaba que no hubiera muerto. Perdóname. Te hice sufrir demasiado. Su espada de madera estaba destruida. Ya sea por la explosión, por haber superado los límites de su magia en el último segundo, o porque de milagro bloqueó un mortal ataque que intentaba acabar con la vida de su portadora. La espada que Ryu había portado hace tantos años, su más vieja y última acompañante, yacía en el suelo, completamente inservible. Perdón. Tu portadora es una tonta elfa. En algún momento, ella se había sentado, con sus muslos sintiendo el frío de esta cueva. Sus rodillas se recostaron en su pecho, y su cabeza fue enterrada entre sus piernas. Ella no estaba llorando. Simplemente había perdido toda la voluntad para seguir viviendo. Sí. Ya no tiene sentido. Ya no. Sobrevive. Por favor, sigue viviendo. Su cuerpo se levantó de un segundo a otro, con sus piernas temblorosas y sus manos quemadas. La espada de madera destruida fue tomada con fuerza. En ese momento, se dio cuenta de que su brazo derecho estaba roto. Y sin embargo, esto no le importó. Cambiando de mano, ella empuñó su espada de primera clase en el brazo izquierdo. Este es el final. Obviamente no. Sus ojos ardían, con un cansancio que no parecía ser normal. No. Sus pestañas se separaron, y aquellas pupilas de color azul cielo resplandecieron. Declaro mi voluntad para seguir viviendo. Ella avanzó solitaria, en este abismal espacio abierto, donde no podrías alcanzar a ver la cima, ni siquiera con una vista de primera clase. Por favor. Sus pasos la lastimaban. Y sin embargo, por favor, sigue avanzando. En su cabeza solo había una razón. Ojos enfurecidos. Una ira incontrolable había sido desatada. Sigue viviendo. No te atrevas a caer muerta. No en este lugar. No contra estos monstruos. No permitas que tu cuerpo sea tocado por estas bestias. Sigue viviendo. Para volver a verlo. Cranelsan. ¿Qué tan profundo estaba? Ella había venido por su propia voluntad al 35º piso. Sin embargo, ahora que se encuentra desprotegida, sin cierto peliblanco a su lado, realmente pudo darse cuenta del peligro en el que se encontraba. Calificación de los pisos. Aquellos aventureros de clase baja, que aún no tenían partícipe en el poder militar de Horario, siendo solamente la base de la pirámide de fuerza. Usualmente vagaban por los pisos superficiales. Desde el primer piso, hasta el 12º piso. Terceras clases. Aquellos que tocaban la segunda escala de la pirámide de fuerza de Horario. Tenían el poder suficiente como para ingresar a los conocidos pisos intermedios. Desde el inicio del 13º piso, hasta los límites del 24º piso. Y finalmente, tocando con sus pies descalzos, la cima de una montaña, donde de alguna manera, había llegado debido a la gran explosión. Ryu observó una ciudad de color blanco. No. Sería mejor decir que todo a su alrededor era blanco. Tan blanco que podría dañarte la vista, encontrarte demasiado con ese color tan molesto.
Segundas clases. La calificación de Ryu. Estos eran más fuertes que los minotauros, por lo que su fuerza no podía ser negada. Siendo el tercer escalón en la pirámide de fuerza. Fácilmente podrían avanzar por todos los pisos anteriormente nombrados. Claro, hasta llegar a los pisos inferiores. Esta clasificación haría temblar a cualquier aventurero experimentado. Conformados desde el 25º piso hasta el 27º. Y a pesar de su gran dificultad, muchos lo consideran solamente la preparación para el verdadero terror. ¿Cómo demonios hizo mi magia para traerme a este lugar? Era ridículo, casi risible. Sin embargo, de alguna manera, Ryu había tenido la mala suerte de caer por uno de esos agujeros creados por monstruos irregulares, capaces de romper la lógica del calabozo y pasar de un piso a otro. Sí, todo era blanco. Ryu había estado en este lugar antes. Conocido como el Palacio Blanco, este era el 37º piso del calabozo. Pisos profundos, donde la lógica enseñada por el gremio era destruida. Estos pisos cambiantes no podían ser entendidos. Se decía que la clasificación mínima para estos lugares era la primera clase. Y el aullido de un monstruo pudo escucharse. Habría que ser verdaderamente idiota para seguir avanzando por este lugar. Retrocediendo hasta alcanzar un gran mural de rocas, con una entrada en forma de arco en el medio. Ryu le dio una última mirada al 37º piso del calabozo. Por alguna razón, ella sentía que su cuerpo deseaba ingresar. Sin embargo, soy idiota. Retomando rápidamente la cordura, ella simplemente siguió avanzando, con la suerte de que este agujero la había dejado justo en la entrada del 36º piso. Sí, una verdadera suerte. Esos pisos no son algo a lo que Ryu pueda enfrentarse. Y mucho menos sola. ¿A dónde estás mirando? Sus instintos le advirtieron del peligro. Una espada de color plateada fue desenvainada enfrente de sus ojos. Desesperación. Y con un maquiavélico destello, cortó en forma diagonal, tratando de rebanar el cuello de la elfa Ryu. ¿Por qué? Los labios de la elfa observaron a este monstruo, construido en base a piezas de esqueleto. ¿Por qué? Eres tan lento. Y el esqueleto, también conocido como Spartoi, una especie de monstruo calavera, maestro en el manejo de las armas con las que nazcan, fue destruido en pedazos por el increíblemente veloz desenvaine de Ryu. Esta espada no te pertenece. Atándola a su cintura, cubierta por escasas muestras de lo que antes era su ropa. Aquella espada plateada fue desenvainada. Doble empuñadura. Me gusta. Considerando el cómo estaba su cuerpo, esta era la mejor elección. Menos movimientos. Y más rango de ataque. Mi cuerpo está en las últimas. No solo su mente se encontraba en cero. Y su magia ya no podía ser invocada. Sino que sus huesos temblaban, y sus piernas deseaban rendirse a cada paso que daba. Y sin embargo, lentos. Todos ustedes son tan lentos. Ella se movió de forma delicada. Sus pasos tranquilos. Y la mínima cantidad de movimientos. Fuerte. No. Ryu era más débil que antes. Y aunque eso debería de hacerla pelear con todas sus fuerzas, para no morir. Lentos. Tal vez era que el calabozo quería darle un respiro. O tal vez, estos monstruos están siendo suaves con ella. Lentos. Sea cual sea la razón. Estos considerados, como los monstruos más temibles del 37º piso. Debido a su increíble habilidad con las armas, y destreza para asesinar aventureros descuidados. Fueron eliminados. Afilados. Sí. Los ojos de Ryu estaban afilados. Sus sentidos agudizados, al punto de escuchar el crujir de los huesos de estos esqueletos, antes de que ella los golpeara.
Tal vez, perder contra la calamidad, no fue tan malo como ella creía. Su cuerpo había descansado lo suficiente, como para poder pelear al menos con la mitad de su poder. Y eso es suficiente. Su cuerpo parecía resplandecer. Y un aura que hacía temblar las rocas, apareció a su alrededor. Luego de pelear contra la calamidad. Luego de sentir su piel ser cortada, y estar al borde de la muerte. Todo a su alrededor, parecía moverse tan lento. Que le daba vergüenza, haber estado preocupada. Sí. ¿Qué demonios son los pisos profundos? Cuando Cranel-san me está esperando. Su sonrisa, era más macabra de lo que ella pensaba. Un sentimiento de superioridad. Una presencia maligna, que los hizo temblar. Sea cual sea la razón. Los esqueletos, dudaron en atacar, cuando su supuesta víctima, comenzó a caminar felizmente hacia ellos. Tengo que regresar con Cranel-san. No se metan en mi camino. O los destruiré. Y los soldados del calabozo. Estos esqueletos asesinos. Corrieron, creando manchas de color blanco, hacia la elfa guerrera. Pobres. No saben, a lo que se están enfrentando. Cada uno de estos esqueletos. Estaban al mismo nivel que los aventureros de segunda clase. Tengo el presentimiento de que otro peligro acaba de nacer en esta historia. Los ojos de una mujer de cabello dorado observaron la oscuridad de un abismal calabozo. Dicen que si miras al abismo, el abismo te devuelve la mirada. Puedo afirmar que eso es una mentira. Aunque ella deseaba ver algo, la realidad era que esta oscuridad tan abrumadora la dejó completamente sola. Soledad. El 36º piso estaba en completo silencio. Sus ropas estaban rasgadas, tomando un aspecto indecente, que por alguna razón, no la molestaba. Sin embargo, ¿qué es este sentimiento? Su corazón palpitaba, y algo en su interior, ardía con fuerza. Mi estado logró protegerme de la mayoría de los daños. Y Ariel, sirvió como un escudo en contra de la magia de Vendaval de León. Yo no debería de haber sufrido tanto daño. Era algo diferente. Alejado de un dolor físico, más cercano a lo que sería un daño espiritual, tal vez mental. Ice estaba triste. Molesta consigo misma. Furiosa por sus patéticas acciones. Soy débil. Esa ya no era una pregunta, era una afirmación. Ese monstruo. Ni siquiera Bell. Tomando con fuerza su espada plateada. Y fue en ese momento, cuando se dio cuenta que su espada plateada, de nombre Desesperación, había sido llevada por el escandaloso viento de la guerrera elfa. En serio. Ella miró las interminables alturas del 35º piso, y con un quejido ahogado, decidió levantarse de una buena vez. La calamidad había desaparecido en medio de la explosión. Tal vez fue a la superficie, a asesinar a una diosa pelirroja, con la esperanza de que Belcranel apareciera. O tal vez, simplemente la estaba esperando en algún lugar, oculto entre la oscuridad. Es mejor pensar que la primera opción, es la verdadera. Debo encontrarla. Ignorando el agujero en su vientre, que ya había sido cerrado debido a algunas facultades especiales, que poseía su cuerpo. Ice tomó carrera hacia la oscuridad del calabozo, lista para adentrarse en los pisos profundos. Encontrar su espada. Y recoger a la lastimada mujer elfa. Esa era su actual misión. Y sin embargo, ¿qué es esto? Algunas piedras de colores particulares aparecieron en su camino. Piedras con formas cilíndricas, destruidas como si una montaña les hubiera caído encima. Grieta.
Estas creaban un camino de destrucción, hasta acabar con una enorme grieta en la pared. Estos son huesos. Se trataba de un cadáver. Posiblemente un aventurero muerto en combate, y que llevaba muchos años en estos lugares. Sí. A Ice le hubiera gustado pensar eso. Sin embargo, no era eso. Sus pasos se detuvieron momentáneamente para ver fijamente la pila de huesos destruidos en ese lugar. No había rastros de sangre. Y tampoco esa esencia a muerte, también llamada sentido del peligro, que poseían todos los aventureros, a partir de las segundas clases. Unos pasos fueron escuchados desde delante de Ice. ¿Qué es? Ella observó colmillos afilados. Garras realmente aterradoras. Y 2 cuencas negras, en una cabeza de dragón. Este es el último. Supongo que Cranel-san deberá hacer algo para pagarme por mis ropas destruidas. Es su culpa por abandonarme en este lugar. A lo lejos, una elfa se quejaba de su compañero aventurero, que no se había molestado en regresar a por ella. Wallenstein-san. Lentamente, la figura de la princesa de la espada apareció ante sus ojos. Sabía que no había motivo para preocuparme. La princesa de la espada no podría estar en peligro en pisos como estos. Los pensamientos de Ryu se cortaron cuando un sonido escalofriante llenó el aire con un repugnante hedor. ¿Qué es? Era un sentimiento extraño. Como si las emociones de alguien muy poderosa estuvieran siendo desatadas. Casi como un instinto asesino. No. Tal vez, incluso peor que eso. Princesa. La voz de Ryu preguntó al aire, cuando se encontró enfrente de una Ice Wallenstein, la cual miraba con intensidad. El cadáver de ese Juggernaut, que se atrevió a atacar a Ryu. Hace 2 capítulos. Es la calamidad que derrotó Cranel-san. Las palabras resonaron en lo profundo de Ice. Y todos sus razonamientos que intentaban negar esa posibilidad, fueron destruidos. Cranel-san. ¿Te refieres a Bel Cranel? Sí. ¿Quién más crees que tendría el poder para derrotar a estos monstruos? El aliento se escapó de los labios de Ice. Bel Cranel derrotó a ese monstruo. No. Por como lo dijo Vendaval de León, posiblemente hay más de estos monstruos. Entonces, Bel está peleando con ellos ahora mismo. Sus dientes se apretaron. Ese sentimiento en el aire. Eran celos. No. Tal vez. Estoy perdiendo. Era algo mucho más profundo. Algo que una simple relación cordial entre aventureros de distintas familias no podría explicar. Este sentimiento de pérdida, que hace doler mi corazón, se debe a nuestra rivalidad. Ni siquiera ella podría entender sus propias palabras. No. Posiblemente solo yo me considere la rival de Bel. En todo lo que llevaban de historia. Ice no recuerda ninguna ocasión donde ese aventurero la haya mirado con respeto. Para él, solo soy una mujer. Interesante. Sí. Puede que sea un poco egoísta. Sin embargo, Ice no quería ser solo eso. Y su hilo de pensamientos fue cortado de golpe. Bel Cranel está peleando contra estos monstruos. Solo. Completamente solo. Sus ojos se cubrieron con una emoción peculiar. Un resplandor que indicaba que ella estaba preocupada, y que deseaba protegerlo. Sus celos habían desaparecido. Y sin embargo, en serio, ese Cranel-san, destruyendo a este monstruo como si de basura se tratara. Incluso los llamó estorbos. Los puños de Ice se aflojaron. Así que, lo destruyó de un golpe. No hubo ninguna pelea épica. El resultado se definió con un único y simple golpe. Sí. Eso suena a algo que haría Bel Cranel. Incluso cuando ese idiota fue quien los despertó. En serio.
Qué persona tan problemática. Y arrogante. Por primera vez en esta corta interacción, la princesa de la espada giró su cabeza para mirar directamente a Vendaval de León a los ojos. Algo dentro de su corazón bombeó con una emoción escalofriante. Incluso cuando ese idiota fue quien los despertó. Esa frase había removido algo en su interior. Un líquido amargo. Una sensación vomitiva que la hizo querer taparse los oídos para no escuchar las palabras que ella misma iba a decir. Belcranel despertó a estos monstruos. Él despertó a estos malditos monstruos. Esa fue su pregunta. Y aunque Ryu, en un principio planeaba responderla como si no fuera la gran cosa. Maldición. Viendo la indescifrable mirada en el rostro de la princesa de la espada, que transmitía una sensación única de peligro inminente. Ryu se dio cuenta que cometió un error. Un grave. Y malditamente grave. Error. Oye, no te lo tomes tan en serio. Esto no es tan. Estos monstruos. ¿Dónde están? Ryu solo pudo apartar la mirada con la cabeza agachada. Ice no necesitó una mayor confirmación. Esos monstruos irregulares, que superaban el nivel de las primeras clases, llegaron a horario. Esos monstruos están junto a los humanos. Su cuerpo dejó de temblar. Y una gran determinación inquebrantable apareció en lo más profundo de sus promesas nunca olvidadas. Y si un monstruo lastima a las personas, entonces yo asesinaré a ese monstruo. Por alguna razón. Mientras la palabra monstruo aparecían en su cabeza, Ice Wallenstein imaginó a Belcranel con su cabello de color blanco, manchado de sangre. Estruendo. Sí. A veces los monstruos no son solo los del calabozo. Cranelsan es poderoso. Él cometió un error. Ya lo reconoció y corrió para encargarse de la situación. Estoy segura de que Horario está en buenas manos. Con torpes palabras, que incluso la elfa sabía que no eran ciertas. Ella intentó justificar las injustificables acciones de Belcranel. Ya veo. Los labios de Ice no titubearon. Esa era una posibilidad. Y sin embargo, subamos. Girándose lentamente, mientras avanzaba con su falda danzante de un lado a otro. La princesa dio una simple orden, a la que Ryu, con ojos entrecerrados, fue obligada a obedecer. Algo en mi interior estaba ardiendo. La mano de Ice comenzó a resplandecer. Y partículas de color divino se juntaron alrededor de su puño cerrado. Belcranel. Una carga había comenzado. Y sin mediar palabra alguna, las dos aventureras avanzaron por este oscuro calabozo, listas para regresar a la superficie. Belcranel. Ice estaba lista para tomar una decisión que cambiaría el rumbo de esta historia. Y la volvería trágica. Parece que tuve razón. Sus pestañas se cerraban con cansancio, mientras observaba las calles de una desolada Horario, que antes había estado en pánico. Los muertos fueron contados por miles, y los dioses caídos. Bueno. Por normativas del más fuerte, sus familias fueron exiliadas de Horario. Si me lo preguntas a mí. Bastante cruel de parte de la familia Freya. Sin embargo, así era este mundo. Familia sin Dios. Familia destruida. Lo mismo ocurrió con Astrea Sanma, solo que esta tuvo la elección de quedarse o largarse, debido a que prácticamente todo Horario la amaba.
Digo. Maldición, hasta yo siento cariño por esa tonta diosa justiciera. Con un rostro como ese, que la hace parecer una sabia hermana mayor, ¿cómo podrías ser tan repugnante como para odiarla? Vives. Bajo el suelo te retuerces. Pero vives. Y quieres seguir viviendo. Ya no tienes motivos. Y sin embargo, quieres seguir viviendo. Recostado en medio de estas calles, un cuerpo en forma de dragón esquelético se encontró posado bajo los últimos rayos de sol. Nos encontrábamos en el centro de horario. La Torre Babel era visible, y la entrada al calabozo era admisible. Estás escapando. Con sus piernas destrozadas. Y uno de sus brazos en forma de cuchillas, arrancado. Esta pobre calamidad, que ahora se arrastraba como una serpiente, avanzaba impulsándose con el poco poder que le quedaba a sus colmillos. Parece que ya me has notado. Como queriendo escapar de la realidad, este monstruo giró lentamente su cabeza, y en el instante que se encontró con mis ojos rojo rubí, su voluntad por vivir se reafirmó. Y el suelo a su alrededor se resquebrajó. Él era un monstruo poderoso. Si fuera un irregular, posiblemente lo mejor sería dejarlo escapar, y de esa manera, tener un enemigo al que siempre enfrentar. Sin embargo, tu cuerpo es de un solo uso. Belcranel lo sabía. Esa batalla que habían tenido, era la primera, y la última que tendrían. Este apóstol de la muerte original, reencarnado más fuerte que el destructor de la familia Astraea. Nunca más, volvería a alcanzar su máximo poder. No. Su cuerpo no le permitía superar sus límites. Eres el asesino perfecto. Dentro de un cuerpo imperfecto. La criatura correcta, con el arma incorrecta. Solo eres un monstruo defectuoso. El calabozo se equivocó en su proceso de creación. Esta clase de monstruos, de solo un uso. Nunca podrían derrotarme. Podría asesinarte en este mismo instante. Tocando el agujero que antes había traspasado su pecho, un escalofriante instinto asesino recorrió la tierra hasta alcanzar al moribundo monstruo. Sin embargo, esa no es mi elección. Desde las profundidades del calabozo, una sombra de cabello dorado se acercaba. Vestía unas harapientas ropas de color esmeralda, que dejaban prácticamente su cuerpo descubierto ante las miradas pervertidas. Sin embargo, el único hombre en esta enorme plaza, era Belcranel. Por lo tanto, Ryu ni siquiera pensó en detenerse. Aquella que merece terminar con tu vida. Aquella que merece, y tiene el derecho de terminar, con este ciclo de odio y venganza. Es ella. Sus profundas palabras, que traían a los recuerdos las vidas de estos dos enemigos naturales. Elfa guerrera. Y apóstol de la muerte. Hicieron retumbar sus corazones. El final. Esa pregunta apareció en más de una cabeza. El final. De este ciclo de odio. Había llegado. Una espada fue desenvainada. Se trataba de un arma de primera clase, de nombre Desesperación. Ice, que se encontraba detrás de la elfa, ni siquiera se había percatado de que Ryu había estado portando su arma. No. Ella tenía pensamientos mucho más complicados en estos momentos. Cuando se cierra un ciclo, comienza otro. Ya sea venganza o fortuna lo que le espere a estos aventureros. La verdad sea dicha en estos momentos. Esta historia necesita terminar para poder continuar. Lentamente, con una frialdad característica de una asesina, la espada plateada atravesó el cráneo de dragón, y perforando en lo más profundo, hasta traspasarlo por detrás. Las palabras de Ryu dieron por finalizada su venganza. Gracias por morir en mis manos. De no ser así, ella nunca habría conseguido encontrar la verdadera felicidad. Sí. Mientras el apóstol de la muerte comenzaba a desvanecerse en hermosos destellos de polvos de estrellas, Ryu esbozó una encantadora sonrisa. Por fin, puedo comenzar.
desde cero. Y terminando con este ciclo. Los ojos de estos dos aventureros, separados por el destino, se reencontraron. Bienvenida de vuelta, Ryusan. Sí. He regresado del infierno, Cranel-san. Sé que la última vez que nos vimos, fue hace varios días, en la mansión Crepúsculo. Tuvimos una pelea, y terminamos cayendo dentro de su habitación. Yo sé que ella es el héroe. Fue elegida por el mundo. Y sin duda alguna, tendremos que enfrentarnos a muerte, algún día. Sin embargo, ¿por qué? Belle no pudo evitar sonreír. ¿Por qué? La princesa de la espada me está mirando con tanto odio. No estaba loco, simplemente le parecía gracioso. Cómo actuaba el mundo. Para conseguir lo que quería. Intentas eliminarme. Y mientras Belle era cubierto por los destellos del monstruo de la calamidad. Esta mujer destacada entre las primeras clases. Fue declarada como una enemiga. Y ni siquiera sé cuáles son sus malditas razones. Sí. Posiblemente tendré que enfrentarla. Tal vez alguien le había revelado algo complicado. Tal vez el mundo le había revelado lo que sucedería si no me asesinaba. Su sonrisa solo se hizo más grande. Debo agradecerte, mundo. Las manos de la princesa estaban resplandeciendo. Ese poder que ella tenía en sus palmas. Ese poder con destellos divinos tan característicos. Belle Cranel pudo reconocerla como una habilidad única de los héroes. Gracias por darme a una verdadera enemiga, de la que en serio debo temer. No sabes cuánto me emociona la idea de destruirla. No sabes cuánto me emociona la idea de ser destruido por ella. Y sin embargo, tus heridas son graves. El monstruo había desaparecido. Y Ryusan se quedó pasmada en el aire, como si estuviera recordando todo lo que había vivido durante estos problemáticos años. Y tomando la forma de una lágrima, todas sus penas y tristezas desaparecieron. Sí. Solo déjate cargar, maldita sea. Tomándola entre sus brazos. Esta elfa guerrera, que había sobrevivido a las garras del apóstol de la muerte. Debía tener un merecido descanso. Y aunque la idea de tener una increíble aventura lo emocionaba, no permitiré que nadie interrumpa el descanso de Ryusan. ¿Lo entiendes, verdad? Sus miradas se cruzaron. La princesa asintió con la cabeza, y lentamente, se retiró de la entrada de la Torre Babel. Los héroes son tan considerados. Cranel-san. Creo que yo cometí un error. No hables. Ya tendremos tiempo de ponernos al día. Sabes. Estos son los últimos minutos que le quedan a tu arco. Así que, más te vale aprovecharlos, y recuperarte lo más rápido posible. Ryusan. Y llevando en sus brazos. Viendo en sus cuerpos, desaparecer el resplandor del sol, para dar pase a la oscuridad de la noche. Esta luna, que siempre observaba todo con indiferencia, decidió alumbrar el camino de Belle Cranel y Ryulion. Sí. Con este pacífico final, antes de una noche de tormenta. La última batalla de Belle Cranel fue desplazada a segundo plano por el bienestar de una elfa de cabellos dorados. Aizo Allenstein contra Belle Cranel. Belle Cranel y Ryulion. Muerte. Vida. Horario. Lejanías. Viaje. Aventuras. Esto va a ser problemático. Y con una sonrisa en su rostro, Belle Cranel y su hada de los bosques desaparecieron en la magnitud de esta noche.
Recuerda que soy el villano. Por favor. Deseo proteger a esta elfa. Hasta que esté completamente recuperada. Esa es mi elección.